Voy. Dale ¿Se me nomás. escucha bien ahí? Perfecto, Lu. Bien. Bueno, en la clase que me tocó a mí del módulo de dolor es la clase de dolor postoperatorio persistente. Vamos a ver cómo se pasa acá. Ahí está. Bueno, van a ver que por ahí el tipeo no es el mejor porque a mi computadora le faltan algunas letras, así que intenté hacerla lo más prolija posible y bueno, esto fue lo que salió. Para la planificación de la clase y los temas que vamos a ver vamos a charlar sobre qué es el dolor postoperatorio persistente, también es lo mismo que dolor postoperatorio crónico o dolor crónico postoperatorio, tiene varios sinónimos. Vamos a hablar sobre cuáles son los factores de riesgo y sobre todo sobre los cuales podemos actuar nosotros para que el paciente no desarrolle este dolor crónico. Un poco sobre lo molecular y la sensibilización central, la importancia de la continuidad analgésica para evitar que esto se genere, la prevención de la cronicidad, y después al último vamos a hablar de algunos casos particulares que son bastante frecuentes y me pidió Marian que los mencione en la clase. Bueno, según la IASP, que es la International Association for Study of Pain, cállense en inglés, se define como aquel dolor que persiste más de 3 meses luego de una intervención quirúrgica. Para definirlo existen también una serie de criterios que se tienen que cumplir, que es que este dolor se tiene que desarrollar sí o sí tras un evento quirúrgico, deben haber transcurrido 3 meses desde la cirugía, porque si recordamos el dolor crónico es aquel que tiene una duración mínima de 3 meses. El dolor se puede localizar tanto en el sitio quirúrgico o en un área referida, y para definirlo como postoperatorio crónico persistente hay que haber descartado cualquier otra causa que pueda llevar al paciente a tener ese dolor. ¿Por qué es importante? Por ahí no es una entidad de la que se hable mucho, sin embargo esta asociación internacional dice que 1 o 2 de cada 10 pacientes quirúrgicos lo padecen y es considerado intolerable tras cada una de 100 intervenciones. Hay estudios que muestran que 2,2% de los pacientes postoperatorios reportan un dolor crónico severo. Por lo tanto, si nos ponemos a fijarnos cuántas cirugías hace un determinado país anualmente y lo llevamos a números reales, vemos que puede significar un importante problema, tanto económico como para la salud pública. Por lo tanto, es importante conocerlo e intentar reducir estos valores, ¿no? Un paciente que tiene dolor crónico postoperatorio se puede presentar de diferentes formas, como para que vayamos viendo con qué tipo de pacientes nos podemos encontrar. Pueden ser pacientes que no tienen dolor en el preoperatorio y en los cuales el dolor crónico postoperatorio, sacando complicaciones quirúrgicas tardías que puedan aparecer, se va a asociar principalmente a lesiones nerviosas, o sea, va a tener un componente neuropático muy marcado este tipo de pacientes. También pueden existir pacientes que tengan dolor preexistente a la cirugía, por ejemplo, lumbalgias, artralgias, amputaciones. Y en este caso, el mecanismo de dolor puede ser una mezcla de dolor inflamatorio, tanto tisular como neural, pero predomina el componente inflamatorio. Y hay otro tipo de pacientes que tienen dolor previo a la cirugía, pero este dolor se va a exacerbar en el postoperatorio. Por ejemplo, la cirugía de mama, los pacientes que tienen tumores, los pacientes que tienen hernias. En este grupo de pacientes se combina tanto lo inflamatorio como lo neuropático. Es importante conocerlo porque por ahí a veces pensamos que el paciente que ya viene con dolor no correspondería a un dolor crónico postoperatorio persistente, y sí, puede ser también, y también es importante conocerlo porque sabiendo si el paciente viene con dolor de antes o no, y viendo a qué cirugía se sometió, podemos también ir deduciendo si se va a tratar más de un dolor que tenga un componente más inflamatorio o un componente más neuropático, y en base a eso decidir el tratamiento que vamos a instaurar. Les puse este cuadrito para que vean que son cirugías muy comunes y que hacemos bastante en el hospital.
las que tienen una alta incidencia de dolor crónico postoperatorio. Fíjense que las amputaciones que hacemos siempre, hasta un 80% de los pacientes tienen dolor crónico postoperatorio. Las mastectomías, 50%, la herniorrafia, 35%, cesáreas, 10%. Lo de las cesáreas es interesante porque si bien no es un porcentaje muy alto de incidencia, la cesárea de por sí es una cirugía muy frecuente. Entonces, en el recuento general son muchos los pacientes que tienen este tipo de padecimiento. Y también es importante esto, me parece, porque muchas de estas cirugías, por ejemplo, la herniorrafia o las prótesis totales de rodilla o de cadera, muchas veces la indicación quirúrgica es o impotencia funcional o dolor. Fíjense que a veces el paciente se somete por ese motivo a una cirugía y hay un 50% de posibilidades de que ese paciente siga con dolor después de la cirugía. Entonces como que dice, bueno, pucha, ¿para qué mierda me operé? Si me operé por dolor y voy a tener dolor crónico postoperatorio. Que es algo que muchos pacientes no saben, pero que nosotros ahora, teniendo estos conocimientos, vamos a poder actuar un poco más sobre eso. Con respecto a los factores pronósticos, o factores de riesgo a los que se asocia el dolor crónico postoperatorio, tenemos factores que lo pueden afectar desde el preoperatorio, en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Ahí marqué con un signito los que me parece que son más importantes, o que más se remarcaban en los estudios, o más se repetían. Hay algunos sobre los que podemos actuar y otros sobre los que no, pero fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un preanestésico y vemos que el paciente tiene presencia de dolor en el preoperatorio, ya sabemos que es un paciente que posiblemente pueda desarrollar un dolor crónico postoperatorio. Si el paciente se va a reintervenir sobre la misma zona, si es un paciente de sexo femenino, si es un paciente joven. La ansiedad preoperatoria y el catastrofismo son dos factores muy importantes, se mencionan mucho en casi todos los estudios. De ahí radica la importancia de la premedicación, la visita preanestésica, disminuir la ansiedad del paciente. El catastrofismo, bueno, eso es algo que depende mucho de la personalidad, pero son esos típicos pacientes que están pensando todo el tiempo que va a salir todo mal, que van a tener un mal desenlace, y es un factor que la verdad que influye mucho en que ese paciente después desarrolle dolor. En el intraoperatorio tienen más riesgo aquellas cirugías mayores, cuanto más invasiva sea la cirugía, mayor riesgo. Las cirugías de mayor duración, en la mayoría de los estudios mencionan como un punto de corte cirugías mayores a 3 horas. Complicaciones postoperatorias que no sean de dolor, que sean por la cirugía, pero que pueden desencadenar el dolor. Y la técnica anestésica que nosotros usemos, que ahí es donde va a tener un poco más de injerencia lo que nosotros hagamos, ¿no? Y con respecto al postoperatorio, el que más se asocia en casi todos los tipos de cirugías es el dolor agudo postoperatorio. Aquellos pacientes que cursan un postoperatorio con un dolor muy persistente o muy severo, que se califica más de 5 en la escala numérica del dolor, tienen mayor riesgo de desarrollarlo. De ahí también la importancia de establecer un plan analgésico postoperatorio para prevenirlo, ¿no? Pacientes que tengan características de dolor neuropático en el postoperatorio tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Bueno, ansiedad, depresión, insomnio, etc. No sé si estoy hablando muy rápido, si se entiende, cualquier cosa me van diciendo. No, bien, Lu. Bien. Los chicos ya estuvieron hablando bastante en sus clases anteriores de las técnicas quirúrgicas por ahí más apropiadas para cada patología, de las técnicas anestésicas que se tienen que usar en lo que fue la clase de dolor agudo, y también María habló bastante de coadyuvantes, y que básicamente son las dos cosas que nosotros más podemos manejar para prevenir el dolor crónico. Por eso me detuve un poquito a hablar de esto que por ahí es un poco embole, que es un poco más tolo molecular, pero que en realidad hace a esta clase porque cuando el paciente desarrolla un dolor crónico postoperatorio hay un pasaje de dolor agudo a dolor crónico. Entonces cuando te pones a leer este tema aparecen estos conceptos que son muy escuchados, pero que por ahí no sabemos bien de qué se tratan, por lo menos a mí me pasó, y voy a intentar explicarlo de manera obviamente muy resumida qué es lo que pasa a nivel de la fisiopatología de esta entidad.
Y bueno, las cosas que empiezan a aparecer son conceptos de plasticidad neuronal, hiperalgesia secundaria, sensibilización central. Bueno, acá me faltaron unas letritas. Lo que sí se sabe es que para el desarrollo de un dolor crónico, como el centro de relevo más importante es el asta dorsal de la médula espinal. Ahí es el lugar donde se desarrolla principalmente el dolor crónico, ante la exposición a estímulos muy intensos o prolongados, como pueden ser los estímulos quirúrgicos a los que se van a someter nuestros pacientes. En el asta dorsal de la médula empiezan a aparecer fenómenos neuroquímicos y cambios morfológicos de todas las neuronas que se encuentran en las láminas, incluidas la neurona del ganglio dorsal, que van a hacer que el paciente desarrolle esta patología. Acá les puse un estudio, se los dejo por si después lo quieren leer, es bastante largo, pero detalla bastante bien todo lo que es lo molecular y la base de todo este dolor. Habla de que siempre que el paciente somete a una injuria quirúrgica, lo primero que sucede, y normalmente en el cuerpo, es un proceso inflamatorio inicial, local, que tiene como objetivo eliminar los restos de tejidos desvitalizados, combatir los patógenos que entran al cuerpo desde la piel, intentar cicatrizar y curar la herida. Entonces ahí empiezan a aparecer todos los mediadores que nosotros ya conocemos, que son las prostaglandinas, bradicininas, histamina, ATP, serotonina, protones, toda esa sopa sensibilizadora, que lo que hace en realidad es estimular al nociceptor, ¿sí? Y desencadena la vía del dolor. Esta es la famosa sensibilización periférica. Pero se vio que si este proceso inflamatorio inicial no es controlado, se prolonga en el tiempo, empieza a haber a nivel del asta dorsal una alteración de los niveles y del tipo de neurotransmisores que esas neuronas empiezan a liberar. Por ejemplo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la sustancia P son dos de los que más se mencionan en los artículos. Otra cosa que pasa cuando hay una injuria quirúrgica, además del proceso inflamatorio inicial, es la lesión nerviosa, que muchas veces es inevitable. Muchas veces depende de la manualidad del cirujano, pero otras veces, como por ejemplo las amputaciones, las hernias, las tracotomías, las lesiones del nervio, suceden porque no se pueden evitar. Y la lesión del nervio es la base para el desarrollo de un dolor neuropático futuro. El principal mediador de la inflamación neural, porque no solamente el tejido periférico se inflama, sino que también el nervio se inflama, es el factor de necrosis tumoral alfa, y cuando este nervio se daña, empieza a transcribir canales de sodio, que se empiezan a expresar en la membrana, que van a ser responsables de la alteración del potencial de membrana de ese nervio, y de la generación de estímulos ectópicos. O sea, ectópicos me refiero a que no necesitan más estímulo para producirse, sino que se generan espontáneamente y que van a generar una fuerte cantidad de aferencias al asta dorsal. Inicialmente esto es la base del dolor agudo, pero cuando esos mecanismos se amplifican y los campos receptivos a nivel espinal empiezan a aumentar, ahí es donde comienza a desordenarse todo a nivel central y genera la base para el dolor crónico. Entonces, ahí se tiene que generar una especie de balance entre la vulnerabilidad, que depende de la cantidad de estímulos excitatorios e inhibitorios que lleguen al asta dorsal de la médula, y la respuesta apropiada de estas mismas neuronas, sumado a lo que nosotros le podamos ayudar a ese paciente, va a hacer que el balance sea o la resolución del dolor o que se encamine a un dolor crónico. Este mismo estudio dice que el sistema nervioso central es el principal sustrato neurobiológico para la transición del dolor agudo a crónico. Y nombra estos tres conceptos de los que hablábamos antes, que son neuroplasticidad, sensibilización central e hiperalgesia secundaria. Se los define así de manera bien básica, como para que tengamos una noción de lo que estamos hablando. Siempre se pensaba que en el sistema nervioso la neurona, una vez que se moría, fue, listo, se murió, ya está. Sin embargo, ahora se sabe que las neuronas tienen esta capacidad de cambiar o de adaptarse, que se llama neuroplasticidad, en respuesta a diferentes estímulos.
pueden hipertrofiarse, pueden cambiar la forma, pueden cambiar la cantidad y el tipo de neurotransmisor que liberan. Eso es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, cuando se generan todos estos fenómenos, aparece la sensibilización central. Es lo que hace que la neurona esté como hiperactiva. Es como que desciende el umbral, por lo tanto la neurona se encuentra en un estado de hiperexcitabilidad, ¿sí? Es como más sensible a cualquier tipo de estímulo. Esa es la sensibilización central. Y ocurre en el asta dorsal y también en centros superiores. Y la sensibilización central es necesaria para que se genere la hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia secundaria es que por todos estos cambios que se vienen haciendo, aumenta la sensibilidad del paciente a el dolor, ¿sí? Más allá de la herida quirúrgica, más allá de ese sitio, sino que se empiezan a comprometer otras metámeras, ¿sí? Y el paciente comienza a sentir como un dolor aumentado. Esa es la hiperalgesia secundaria. Lo importante de esto es que estos cambios ocurren en el asta dorsal, también en el sistema nervioso central, que es diferente a lo que pasa por ahí más en el dolor agudo, que veníamos charlando en las clases anteriores, que era la sopa sensibilizante, la hiperalgesia primaria, la sensibilización periférica, ¿sí? Bien, siguiendo con el mismo estudio, acá esto está re resumido, para no embrollarnos mucho con esto, que sé que puede llegar a ser aburrido, pero que inevitablemente cuando te pones a leer dolor, aparece lo molecular, aparecen todas estas moléculas, y por lo menos de algún lado nos tienen que sonar para entender cómo se genera, y además también sobre qué dianas después nosotros vamos a poder actuar para prevenirlo. Se sabe que hay, alteración de los sistemas moduladores descendentes, son principalmente el sistema de serotonina y noradrenalina. La serotonina viene de núcleos del bulbo. El bulbo tiene receptores de este núcleo rostral ventromedial del bulbo, tiene receptores NMDA, por lo tanto cuando se alteran los niveles de glutamato y las neuronas que llegan al asta dorsal empiezan a liberar glutamato en exceso, hay una alteración de este sistema de la serotonina. Y la noradrenalina, que proviene del locus cerúleo, ya habíamos dicho que también es una vía moduladora descendente inhibitoria. Hay una alteración de estos sistemas cuando el input de estímulos es muy alto. Otra de las células que participan en esta generación del dolor crónico son las células de la microglía y los astrocitos, que son, sabemos, sistemas o células de sostén del sistema nervioso central, y células inmunológicas. Lo que sucede es que se hipertrofian, proliferan, en respuesta sobre todo a ese factor de necrosis tumoral alfa. No sé si alguien me está hablando. Bueno, en respuesta a ese factor de necrosis tumoral alfa, que se empieza a secretar en mayor cantidad, entonces estas células, como son inmunológicas, empiezan a liberar sustancias inflamatorias. La interleuquina 6, la interleuquina 1, otras citoquinas. Y lo que se sabe es que estas interleuquinas lo que hace es potenciar corrientes de membrana a través del receptor de NMDA. Y otra cosa que le pasa a estas células de la glía es que empiezan a aumentar la expresión de la ciclooxigenasa 2. No sé si se acuerdan del ejercicio que la ciclooxigenasa 2, vía el ácido araquidónico, podía derivar en distintas sustancias, pero la que predomina en esta situación de inflamación es la prostaglandina 2. Y otro de los sistemas que se alteran a nivel del asta dorsal son las interneuronas. Las interneuronas pueden ser, ¿se acuerdan?, inhibitorias o excitatorias. GABA y glicina, principalmente inhibitorias. Fíjense que la prostaglandina, que las mismas células de la glía empiezan a secretar, como les puse acá abajo, generan inhibición de las corrientes inhibitorias, valga la redundancia. Pero eso ayuda a la hipersensibilidad y a la hiperexcitación de ese asta dorsal. Y otra cosa que pasa es que, seguido a la lesión nerviosa, las interneuronas excitatorias, que liberan glutamato, comienzan a expresar una proteína quinasa, que es la PKC, también algunas hablan de PKA, no es muy relevante eso, pero como es una quinasa, una de las cosas que hace es fosforilar al receptor de NMDA, aumentando su actividad. ¿Sí? Y eso aumenta todavía más las corrientes excitatorias y por lo tanto la excitabilidad neuronal. Bien, y siguiendo con este mismo estudio,
dice que la resolución del dolor agudo o la transición a dolor crónico, en este proceso tiene mucha importancia los factores de vulnerabilidad propios del paciente que van a amplificar todos estos mecanismos. Y copié una frase que me parecía buena, que decía que a pesar de que la cirugía induce todos los cambios que antes venimos mencionando, ellos por sí mismos no pueden explicar del todo el dolor crónico, ya que tampoco hay una cirugía que resulte en dolor crónico en todos los pacientes. Entonces ahí es donde que decimos, bueno, a ver, todo esto va a pasar, de alguna forma lo voy a poder modular en mayor o en menor medida, pero ¿qué otros factores tengo que considerar? Y ahí aparece esta diapo que me habla de factores no modificables, por ejemplo, que el paciente sea joven, que sea mujer, que tenga factores genéticos que lo predispongan, que sea un paciente que venga con dolor preoperatorio y yo no lo vengo viendo de antes, entonces no le pude de alguna manera tratar ese dolor, que tenga una condición preinflamatoria que lo predisponga, no sé, una enfermedad autoinmune, lo que sea, cosas que no podemos tratar. Pero sí están los otros, que son los factores modificables, que son la condición física preoperatoria, tratar de disminuir la ansiedad, la técnica quirúrgica y sobre todo el régimen anestésico y analgésico que nosotros vamos a utilizar. Entonces debemos primero identificarlos, a esos factores, controlarlos en la medida de lo posible, actuar sobre el interpretatorio, que es nuestro principal campo de acción, y después hacer un seguimiento y una continuidad analgésica previendo todo esto que ya sabemos, intentando que no desarrolle el dolor crónico. A ver, lo que se sabe es que de ningún estudio grande, prospectivo y aleatorizado ha confirmado que una intervención específica o algo específico que nosotros podamos hacer y aplicar a todas las cirugías disminuya el dolor postoperatorio persistente, ¿sí? También se sabe que el régimen analgésico multimodal, que es lo que estuvimos charlando con Mari el otro día, podría disminuir la incidencia o prevenir el desarrollo. También se sabe que hay tratamientos específicos que son dirigidos y que eso depende mucho de cada cirugía. Me fue difícil hacer esta clase, como decía Mari el otro día, porque estoy hablando mucho de generalidades, pero después sabemos que cada patología o cada cirugía en sí está estudiado cuál es el mejor método, se compara un método con otro, para ver, bueno, cuál corta mejor la llegada de los estímulos a la médula, cuáles se benefician más con opioides, cuáles se benefician más con AINES, ¿sí? Eso después es imposible ponerlo todo en una clase, yo les estoy tirando como los tips más generales, pero bueno, como para que nosotros podamos tener un pantallazo general y después decir, bueno, si el paciente tiene esto, tiene este factor de riesgo, se va a someter a tal cirugía, sé que se van a lesionar nervios, sé que va a, no sé, el impacto es muy grande, bueno, todos esos factores, teniendo esta clase, vamos a poder ir regulándolos un poco más. Y acá les puse otro estudio, les juro que esto es lo último que hablo de molecular y ya pasamos a otra cosa. Que habla de que me pareció importante porque nombraba a la cirugía como una forma de lesión anticipada, ¿sí? Por lo tanto, eso también tenía que ver con lo que hablaba Brian el otro día, de la analgesia preventiva o preemptiva, es decir, cuando nosotros aplicamos las medidas para impedir que se genere el dolor, una vez que el estímulo ya está, o cuando sabemos que el paciente se va a someter a una gran cantidad de estímulos dolorosos como es una cirugía. Hablaba de que si bien el cuerpo tiene mecanismos de modulación y que esos mecanismos son reversibles, una vez que se instauran los mecanismos de modificación y todo lo que es la neuroplasticidad, esto genera alteraciones a larga duración y el desarrollo de dolor crónico. Y habla de otros dos conceptos que son el WINAP y la potenciación a largo plazo, que están relacionados con el pasaje de dolor agudo a crónico. El fenómeno de WINAP se genera por descarga repetida de la fibra C, que son las polimodales, aumenta la disponibilidad de glutamato, que va a empezar a actuar no sobre los receptores AMPA, que es sobre el que actúa inicialmente en un proceso de dolor agudo, sino ahora también sobre receptores NMDA, como lo estuvimos nombrando, con todas las mediadores inflamatorios que facilitan las corrientes a través del NMDA, y sobre receptores metabotrópicos.
Bueno, ahí empieza también a tomar un poco de importancia lo que es el magnesio, como lo habíamos hablado antes también, porque se sabe que cuando el estímulo es continuo, hay una remoción del magnesio de ese receptor NMDA, que normalmente lo está bloqueando y facilita la corriente. Todo eso lleva, entonces, este fenómeno de WINAP a la hiperactividad de la dorsal. Y la potenciación a largo plazo es cuando la respuesta neuronal dura más allá de la aplicación del estímulo, que tiene que ver con los cambios en la neurona y principalmente con eso que habíamos hablado de los canales de sodio que generan corrientes y descargas ectópicas. Después lo de la glia y lo del dolor neuropático no lo vuelvo a repetir porque es bastante parecido a lo que se decía en el otro estudio, pero como para que vean que, digamos, no es el nociceptor, no es el nervio, no es una célula, sino que todo el sistema nervioso está implicado en el desarrollo del dolor crónico. Esto es un súper resumen y si se quieren poner a leer lo molecular hay mucho más, pero me parece que como para dejar algunos conceptos, algunos mediadores, algunos receptores, bueno, está. Acá les puse un grafiquito como para terminar de cerrar todo esto, que dice que el rol de la sensibilización periférica comienza con la injuria tisular, síntesis de ciclooxigenasa 2 a partir de ácido araquidónico, aumento de las prostaglandinas, activación del nociceptor y sensibilización periférica con hiperalgesia primaria. Todo eso correspondería al dolor agudo. Cuando ese dolor agudo es muy intenso o se prolonga en el tiempo, pasamos a lo que es el rol del sistema nervioso central, que se empieza a activar para la generación de un dolor crónico, con la importancia de los receptores NMDA, corriente de calcio. Si se acuerdan siempre que el calcio aumenta en el intracelular, eso facilita la liberación de neurotransmisores. Y acá también la importancia de después poder bloquear canales de calcio, como por ejemplo con fármacos gabapentinoides. Todo eso lleva a la sensibilización central, hay una upregulation de ciclooxigenasa 2 y óxido nítrico sintetasa, aumento de prostaglandinas, cambios en la glía, potenciación a largo plazo con la inflamación neural y dolor crónico persistente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se viene entendiendo más o menos? Sí. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo eso que sabemos que le va a pasar al paciente? Métodos de prevención. De la técnica quirúrgica, que por ahí eso corre más por manos del cirujano, y después de lo analgésico anestésico. Con respecto a la técnica quirúrgica, hay que intentar seleccionar el abordaje quirúrgico más adecuado, ¿sí? A veces nosotros nos quejamos porque, bueno, no sé, ay, ¿por qué no lo hacen por abierta, más rápido? Qué sé yo, sabemos que después para el paciente eso no va a ser muy bueno, ¿sí? El carácter invasivo del procedimiento, así como una duración mayor a 3 horas, son factores de agravamiento del dolor crónico. Siempre que se pueda, se prefiere utilizar la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta. Se vio que es bueno la utilización de malla en la hemorragia inguinal, frente, por ejemplo, a los ganchos o a las grampas esas que ponen. La tracoscopía mínimamente invasiva frente a la tracotomía abierta. Bueno, el cirujano debe evitar el innecesario traumatismo de tejidos y la lesión accidental de nervios. Esto es algo que nosotros sobre lo que no tenemos mucha injerencia, pero bueno, podemos saber o prever que no es lo mismo que una amputación la haga el planta más capovascular que el R1 de trauma que va a cortar como si fuese, no sé, la pata de una vaca. Con respecto a la técnica anestésica analgésica, la utilización precoz de técnicas analgésicas locorregionales es un factor, digamos, bueno. Cuando se hace una inyección única, igualmente no parece mejorar el dolor postoperario más allá de las 24 horas, por lo tanto, siempre que usemos técnicas neuroaxiales o bloqueos periféricos, en lo posible, intentar prolongarlo las primeras horas del postoperatorio. Utilizar técnicas basadas en el ahorro de opioides por la hiperalgesia inducida por opioides. Uso de AINES, siempre que sea posible, disminuye los niveles de prostaglandina, que como vimos anteriormente, no solamente actúan en la sensibilización periférica, sino que está también en el asta dorsal.
Uso de fármacos antihiperalgésicos, ketamina, dexmedetomidina, clonidina, gabapentinoides. Después, otra cosa que se dio es que para la toracotomía y la cirugía de mama, la anestesia peridural y el bloqueo paravertebral son buenos para la reducción del dolor crónico postoperatorio a los 6 meses. Y la anestesia espinal demostró beneficios relativos en comparación con la anestesia general en el desarrollo de dolor crónico en pacientes sometidas a cesáreas. No me voy a poner a hablar demasiado por ahí de los regímenes o de las posologías de cada uno de los fármacos, porque por ahí eso es algo que se va a tocar más específicamente en la clase de consultorio, donde veamos cómo es que lo tenemos que recetar al medicamento, sino que voy a tratar de abordarlo un poco más de la generalidad en la prevención del dolor crónico y el rol que cumple cada uno de los grupos de fármacos. Con respecto a los gabapentinoides, la mayoría de los estudios dicen que faltan estudios, o sea que no es un grupo de fármacos que tenga indicaciones muy claras ni que estén demasiado estudiados. Lo que sí es, no se recomienda su uso sistemático en el perioperatorio, ¿sí? Como premedicación, cuando yo lo doy solo como premedicación el día anterior, permiten reducir el dolor y el consumo de opioides solo en las primeras 24 horas, si es que el paciente no viene tomando el medicamento desde antes, ¿sí? Y además lo que remarca es que es a expensas de sedación. Entonces, ojo a qué paciente le vamos a dar una dosis alta de gabapentina preoperatoria. Hay algunos que se pueden beneficiar y otros que no. Gabapentina y pregabalina han demostrado su eficacia en el control del dolor agudo postoperatorio en la cirugía de artroplastia de rodilla, mastectomía, laminectomía, histerectomía y colectomía. Eso es con respecto a la dosis única, pero fíjense que el efecto es solo el control del dolor agudo. En la prevención del dolor crónico, la pregabalina dosis única no demuestra eficacia en la mayoría de los estudios. El ensayo clínico demostró que la pregabalina administrada 15 días antes de una prótesis total de rodilla disminuye la incidencia de dolor neuropático a los 3 y a los 6 meses. Fíjense que son poquitos los datos y bastante específicos, por eso es difícil generalizar. Ahora, los pacientes que probablemente tengan beneficio con el uso de estos fármacos en el postoperatorio inmediato son aquellos que van a tener cirugías de alto impacto propioceptivo, como son las artroplastías, las cirugías de columna y las amputaciones, ¿sí? Entonces, si vemos que el paciente se va a someter a una cirugía de estas, y sabemos que tiene factores de riesgo, porque ahora ya los conocemos un poco mejor, no esperemos a que el paciente desarrolle el dolor crónico para tratarlo, ¿sí? Si sabemos que está demostrado que disminuyen el dolor, bueno, empecemos a usarlos lo antes posible, ¿sí? En estos casos específicos. Con respecto a la ketamina, es el fármaco antihiperalgésico de elección. Se recomiendan bajas dosis en las siguientes situaciones: cirugías de riesgo, de dolor agudo, intenso o propensas a dolor crónico postoperatorio, y pacientes vulnerables al dolor, particularmente aquellos pacientes que están tratados con opioides a largo plazo. Bueno, los regímenes de administración ya vimos que varían, pero generalmente se administra una carga de 0,5, el mantenimiento de 0,125, 0,25 miligramos kilo hora. Encontré un estudio que se estima una reducción del dolor crónico a los 3 meses del 30%, pero con un nivel de evidencia bajo, y no se sabe si la administración durante 24 horas permite reducir aún más el riesgo de dolor crónico postoperatorio. O sea, es bastante claro el efecto que tiene, sobre todo porque es un antagonista de los NMDA, que sabemos que están recontra involucrados en el desarrollo del dolor crónico, pero es bastante restrictivo su uso y lo limitan bastante al intraoperatorio. Con respecto a la lidocaína, ya había dicho Brian que estaba demostrado que era uno de los fármacos que tenía beneficios y se administraba previo al estímulo quirúrgico. Está bueno en pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, como abdominopélvicas o cirugías de columna, y en aquellos en los que no se puede utilizar la analgesia raquídea o peridural, carga y mantenimiento ya sabemos. Se aconseja interrumpir su infusión una vez que el paciente abandona la URCO, porque sabemos que necesita un monitoreo. Y bueno, está más que claramente
descrito su importancia en la fisiopatología del dolor crónico y muchos estudios sugieren que podría prevenir la sensibilización central. Yo inmediatamente cuando empecé a leer lo de los cambios moleculares dije, bueno, la lidocaína como es un anestésico local y bloquea canales de sodio debe tener que ver con esos canales de sodio que les nombré que se empiezan a expresar en los nervios inflamados y lesionados, pero no está claro si todavía esa es la diana, pero sí se sabe que administrada de manera sistémica tiene un efecto antiinflamatorio importante. Y además, si se acuerdan, tiene ese efecto, como les mencionó María en la clase, que si la lidocaína se administra durante más de 8 horas, tiene efecto una vez cortada su infusión. No me acuerdo bien cómo era ese, que se llamaba ese concepto, Mari. No sé si me está escuchando. Me estoy quedando sin batería, Lu, por eso se me traba el celu. Bueno, sigo. ¿Pero te querés que lo explique? No, sí, era, ¿cómo se llamaba? Nomás que no me acuerdo ahora, pero sé que tiene ese efecto. Es como que de pasada las 5 vías medias, esa. Claro, sí. Era como preventivo, como que... ¿Cómo, Marian? Era preventivo. Claro, por eso, preventivo. Era preventivo, lo que estaba más relacionado con lo preventivo. Claro, eso era de que, por eso era uno de los fármacos que estaba demostrado que era bueno aplicarlo antes de que el paciente tenga el estímulo, ¿no? Y además, espera, aclaro algo, que además no solo antes, sino que además durante 24 horas, porque necesita más de 8 horas la lidocaína en infusión para que funcione de esa manera. Claro, bien. Bueno, y ahora lo último que quedaría es hablar un poquito de 3 tipos de cirugías que Marian me pidió que mencione, porque son bastante frecuentes, y tienen una alta incidencia de dolor crónico postoperatorio, que son el dolor post-herniorrafia, post-cesárea y post-amputación. Con respecto al dolor crónico post-herniorrafia, se asocia a dolor crónico de esta cirugía hasta en un 50% de los casos, es un montón. O sea, paciente que se opera por dolor y tiene un 50-50 de seguir con dolor, o sea, muchísimo. La prevalencia varía según la técnica quirúrgica, mayor cuando la cirugía es abierta que cuando es laparoscópica. Se encontró mayor incidencia con técnicas de anestesia general y en pacientes con dolor postoperatorio no controlado, los primeros 15 días, es ahí, no 5 días, tampoco me anda el 1. El uso de anestésicos locales, ya sea infiltrando la herida, bloqueo de nervios ilioinguinal, iliohipogástrico o anestesia espinal, son factores protectores. El uso de AINES en el postoperatorio también está demostrado que es un factor protector. Y existen 3 causas por las cuales este dolor se puede desarrollar, que son causas no neuropáticas, que pueden ser, no sé, una reacción del periósteo del pubis, que haya quedado lesionado, que el paciente haya hecho una cicatriz queloide, que la malla esté generando algún tipo de presión. Pueden ser neuropáticas por fibrosis del perineuro o compresión de los nervios por la malla, o puede ser que en la cirugía se haya generado una lesión directa del nervio. Eso también es importante porque un paciente que se va a operar de una hernia no es un paciente que nos va a consultar por dolor crónico a los 3 meses y va a estar internado. O sea, el paciente que se va a operar de una hernia, seguramente a las 48 horas, si está todo bien, se va a ir a la casa. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de causas, nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, si es un paciente que, no sé, que nos llaman en el postoperatorio inmediato, o si es un paciente que después viene al consultorio y nos dice que se operó hace 6 meses de una hernia y que está con dolor, y bueno, conociendo esto podemos ver si se trata de un dolor crónico con un componente neuropático o algo relacionado específicamente con la cirugía. Eso es lo primero que pasa, el paciente se opera de hernia, sigue con dolor, y ¿a quién va a ir a ver? Al cirujano. El cirujano va a intentar descartar todo tipo de complicaciones quirúrgicas que puede haber tenido, y ya cuando nos llega a nosotros el paciente ya está con el dolor neuropático recontrapuesto. Digamos, no un paciente que vamos a ir a tratar por dolor a la sala, seguramente. Tratamiento ¿Puedo hacer una farmacológico. pregunta?
Sí, ¿Puedo hacer una pregunta, Lu? sí. Que por ahí por ahí es una burrada, pero cuando vamos a hacer una hernia y le hacemos una raqui, ¿estaría Sí. bueno en la preme ponerle AINE? Porque no es algo que yo haga, por lo menos comúnmente, Sí, como para cortar un poco aunque le hagamos la sí, raqui. sí. Ah, El uso de AINES en el perioperatorio es un factor protector. Incluso, Laucha, ¿te acordás cuando yo di lo de adyuvantes? Lo que sugieren para todas las cirugías es por vía oral y antes de ingresar a quirófano incluso. Paracetamol y si se puede AINE también. claro, aunque hagamos una raqui como para que no sea para el dolor postoperatorio, digamos, para mejorar eso. Oye. Es que Claro, si porque él, vos con los AINES actuás a nivel local de donde te están haciendo la herida. Con los AINES actuás a nivel local donde están haciendo la herida. La RAQui lo único que hace es bloquear el estímulo doloroso al cerebro, o sea, hace la anestesia. Pero toda la sopa sensibilizadora donde corta el cirujano se hace igual. Y eso es lo que vos tenderías a evitar con los AINES, y eso mejoraría la evolución del postoperatorio en el paciente. Si quieren, corríjanme alguno más grande. Y no solamente en ese momento, porque acordate que por lo que venimos charlando, la inflamación que queda en la zona quirúrgica, esa sopa de la que está hablando el negro, también genera una estimulación constante de los nervios. Entonces, no solamente en ese momento, que es cuando el nervio se va a estimular, sino los días siguientes. Pues si bien la respuesta inflamatoria local, inicial, ante la infuria quirúrgica es necesaria y es fisiológica, cuando eso se desmadra, digamos, y el estímulo es constante o es demasiado intenso y el paciente está lleno de prostaglandinas, eso genera un impacto a nivel de la médula. Y está demostrado que los AINES en este tipo de cirugías son un factor protector. lo que no está Bueno, muy bien demostrado es todavía en qué momento darlos. Pero lo que sí está demostrado es que los AINES en perioperatorio, ya sea antes o después, disminuyen, digamos, la incidencia del dolor crónico postoperatorio, o sea, evitar las ventanas analgésicas. Aparte, acordate que una raqui tiene una duración anestésica muy corta y analgésica un poco más, pero el paciente a las 5 o 6 horas ya tiene dolor, digamos. Lo que hay que hacer es acordar con los servicios quirúrgicos quién le va a hacer el AINE, porque muchas veces, por ejemplo, posterior a las cesáreas, la paciente llega a la sala y le cuelgan 60 ketorolac. ¿Se entiende? O sea, hablar quién le va a hacer, si se lo van a hacer ellas o se lo vas a hacer vos. En Mi definitiva. pregunta iba justamente referido a eso, si habría que hacerse en la preme para cortar la sopa inflamatoria, o si ya con el bloqueo de las fibras tirás la anestesia y posterior a eso le pasás o le decís al cirujano que llegue a la sala y le hagan el AINE. Iba a eso mi pregunta. Porque... sería bueno si no tiene una contraindicación formal, por ejemplo, una cirugía que vos sabés que, no sé, la vida media del AINE que le vas a dar es de 6 horas y la cirugía va a durar, no sé, 8. Bueno, no, igual eso se puede usar, pero no importa. Pero lo que está bueno es que, como dice el negro, la raqui te va a cortar el estímulo a nivel de la médula. Y que eso es fundamental, porque impide la entrada de los estímulos, que es lo que genera después todo el resto de los cambios. Pero por más que vos cortes a nivel medular esa llegada de estímulos, todo lo otro a nivel periférico se va a generar igual. Por eso está bueno bloquearlo. Es parte, digamos, de un esquema multimodal de analgesia, básicamente. Claro, Lo que y de hecho, decís, Laucha, es que no, o sea, no se sabe todavía. Hay estudios controvertidos, ¿viste? Lo que hablé en la clase, que hay estudios que dicen que sí antes mejora los scores de dolor, disminuye el consumo de opioides, y hay estudios que dicen que es lo mismo dárselo previo a la incisión quirúrgica o posterior a la incisión quirúrgica. Y que hay una revisión en curso de Cochrane en el 2018, que todavía no están los resultados, pero que apunta a eso sobre los AINES, en ver qué es mejor, si antes o después de la incisión quirúrgica. Bray, es verdad eso que vos decís, pero en el alto, el 2019, negro, me pasaste vos, creo, el último, ¿no? Ahí lo que sugerían siempre era, en lo posible, vía oral y siempre paracetamol y un AINE. No para, obviamente, no para todos, porque no todos pueden recibir AINES, pero en caso de poder, era una de las recomendaciones que hacía. Sí, no, yo no decía que no los AINES, decía que no está claro en qué momento de la cirugía es mejor. No, por eso. Esto lo sugerían, el alto lo sugería antes de ingreso a quirófano, igual no para todas las cirugías.
cirugías, como ya dijimos antes y dijo Lu hoy, o sea, siempre hay que verlo en el contexto de cada paciente, por supuesto, pero que era como una aclaración que sí lo toleraba, era mejor dárselo por lo menos 1 hora antes y se podía asociar tanto a AINES como paracetamol, y en el caso de los AINES, sí, si no lo podías dar antes, lo podías dar después. Bien. Nada, por ahí como aporte para pensar, es lo que dijo Bray, o sea, si pensamos en medicina basada en la evidencia, no hay un estudio clínico randomizado, doble ciego, que muestre ventaja clara, AINES, preincisión, posincisión, esa evidencia puntual hecha en un estudio con muchos pacientes no está. Si uno piensa por fisiopatología, y más que vieron lo que les dijo Lucha, si hay lesión, se activa el sistema inmune, si se activa el sistema inmune, entre otras cosas hay interleuquina, y si vieron los gráficos que le mostró Lucha, la interleuquina sería como un crosslink entre lo que es periférico y central. Pues la interleuquina podía tener efectos sobre médula espinal y en última instancia influir en lo que sería un dolor crónico posterior. Si uno lo piensa por fisiopatología, y creo que es básicamente la base que usa el alto, lo ideal sería hacerlos en la preme. Lo ideal sería que antes que el cirujano corte, la ciclooxigenasa ya esté inhibida, por ende ya no vas a tener interleuquina que te pueda generar problemas después. Ese sería como el pensamiento fisiopatológico más lógico. Pero acuérdense que en medicina no es 2 más 2, porque si bien no tiene nada que ver, si ustedes piensan la insuficiencia cardíaca, la lógica cristiana que dice, a una insuficiencia cardíaca jamás le podría dar un beta bloqueante, que fue lo que pasó por miles de años. Pero ¿qué vieron? A pesar de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, con beta bloqueantes, a pesar de que deprimen el miocardio, le iba mejor. Así que ojo con el pensamiento fisiopatológico, porque no siempre cuadra. ¿Se entiende? Más o menos el mensaje. Después adaptarlo a cada, o sea, estas son reglas generales, ¿no? Pero adaptarlo a cada paciente y a cada cirugía, recordando, porque en este caso, los efectos adversos de los AINES, si es una cirugía que va a sangrar mucho, si es un paciente que tiene ya algún toque renal, si es un paciente cardiópata, a ver qué AINE le voy a dar. O sea, tampoco aplicarlo a todos los contextos, ¿no? Sino, para la redundancia, contextualizar. Sí, tal cual. Eso es tal cual. En los estudios de la ERRA, del programa Prospect, en algunas cirugías, por ejemplo las colecistectomías, que no hacía diferencia en cuanto a aplicar el AINE pre o postoperatorio. Hacía AINES en el pre o postoperatorio siempre y cuando no tenga contraindicación. Pero, por ejemplo, en una colectomía abierta, recomendaba hacer los AINES en el postoperatorio por el riesgo de sangrado. Esto ya lo sabemos. El riesgo de sangrado perioperatorio con los AINES no está tampoco demostrado que produzcan un incremento del sangrado, no hay una evidencia sólida. Pero bueno, ahí va a quedar, digo, medio a criterio de cada uno cuándo hacer el AINE. Por ejemplo, a mí en una neurocirugía que dura 10 horas, me parece de gusto hacer el AINE en la premedicación. Pero bueno, una opinión mía en base a lo que he leído y la evidencia que hay. Hay otro que, bueno, decide dárselo antes y no está mal tampoco. Lo mismo las columnas, ponele, que son cirugías que si bien tienen un gran impacto doloroso, sabemos que pueden sangrar, que pueden ser muy largas, que por ahí el paciente se despierta y ya el efecto del AINE que le hice al inicio no lo tiene. Está bien, fisiopatológicamente puedo llegar a bloquear el exceso de prostaglandina ante el inicio del estímulo, pero ¿a costa de qué? De que el paciente sangre más, de que el paciente haya sangrado, haya hecho una hipoperfusión renal y yo se la empeore con el uso de AINES, un paciente que va a estar 8 horas en una cirugía y por ahí cuando se levante se lo tengo que repetir al AINE, como depende de cada contexto, ¿no? Pero, bueno, específicamente en la hernia se vio que el uso de AINES perioperatorio, sin especificar bien si pre o postincisional, son un factor protector para el desarrollo de dolor crónico postoperatorio. Y con respecto al tratamiento, nombré los 2 fármacos que el estudio que leí nombraba, que son específicos para dolor crónico, que se vio que están demostrados son buenos para tratar esta patología, que son la pregabalina y la amitriptilina. Como ya vengo hablando un montón, no me enrollé demasiado en ver
bien cómo se lo damos, pero sabemos, pero para que quede, que si tengo que tratar un dolor crónico por esta patología, esos serían los 2 fármacos que por lo menos inicialmente vamos a usar. Que lo que harían es, como en la fisiopatología está involucrada la lesión nerviosa o el dolor neuropático, bueno, o bloquearían los canales de calcio, o inhibirían la recaptación de serotonina y noradrenalina, como puede ser la amitriptilina, y de esa forma intentar modular las aferencias nerviosas. Si eso no funciona, hay otros tratamientos no farmacológicos, bloqueos simpáticos lumbares, que eso puede estar en manos de un anestesiólogo, y otros que, bueno, los nombro como para que queden ahí, que no los vamos a hacer nosotros, que son radiofrecuencia, cirugía con neurectomía, como para que sepan que no solo se acaban los farmacológicos, sino que hay unos escalones un poco más avanzados. No sé, Marian, si de herniorrafia algo más. Está más que bien. Después por ahí hablamos al final, un cierre, pero nada más, esto está más que... Bien. Con respecto a la cesárea, habíamos dicho que podía llegar a generar dolor crónico hasta en el 10-20% de los pacientes. Que si bien es una incidencia considerable, no es tan alta, pero la cirugía en sí es muy frecuente, por lo tanto hay que prestar atención. Y esta cirugía se puede asociar a dolor visceral, por lo que sucede en el daño uterino, y a dolor somático por la incisión de la pared. Lo que leí es que el bloqueo neuroaxial más morfina intratecal se considera el gol estándar para el control del dolor agudo postoperatorio. Ya sé que esta clase es de dolor crónico, pero habíamos dicho que una de las cosas más importantes que podemos hacer para prevenir que se desarrolle el dolor crónico es tratar el dolor agudo. Entonces la técnica que utilicemos es muy importante. Bueno, y como dije, la Raki con morfina intratecal es el gol estándar, y se vio que se comparaban dosis bajas de morfina, que se consideran 100 gamas, versus dosis más altas, en los cuales no había diferencias en lo que eran los scores de dolor, pero sí con dosis más altas aumentaban bastante los efectos adversos de los opioides intratecales, por lo tanto lo ideal sería dosis bajas. Y después, este mismo estudio comparaba la morfina neuroaxial versus los bloqueos de la pared, que estos días justo lo estuvimos charlando en la RECI, que son principalmente el TAP, por ejemplo en Mar del Plata lo hacen para todas las cesáreas. Lo que dice este estudio es que la morfina intratecal continúa siendo el mejor método analgésico. En quienes la reciben no resulta rentable realizar los bloqueos, no demostraron mejorar la analgesia ni disminuir el consumo de opioides. En quien recibe la morfina intratecal, ¿no? O sea, no le sumaría ningún beneficio a esa paciente hacerle el TAP, ¿sí? Además, la morfina va a actuar sobre los 2 tipos de dolor, sobre el visceral y el somático, mientras que el bloqueo va a actuar solo sobre el somático. Los bloqueos entonces tendrían una indicación bajo un modelo de analgesia multimodal, donde la anestesia neuroaxial no sea posible, o cuando el uso de opioides esté contraindicado o limitado por alguna condición específica del paciente. Factores de riesgo en cirugía de cesárea para desarrollar dolor crónico son la anestesia general, las incisiones muy grandes, el cierre de peritoneo cuando se hace la cirugía. En nuestro hospital no lo hacen. Justamente ayer estuve charlando con la ginecóloga y me dijo que no, me dijeron que no por dolor, así que se ve que está bastante clara la asociación. Bueno, el dolor agudo postoperatorio, que eso es algo de lo que nosotros, hago una autocrítica, nos desentendemos bastante, le hacemos la Reiki y chau, la fue la embarazada. Entonces, por ahí empezar a charlar un poco más con las ginecólogas, le hago la analgesia yo, se la dejas vos, más que muchas de las pacientes cuando terminan las cesáreas nuestras, que duran capaz 2 horas, ya se va y está moviendo las piernas. Entonces llega a la sala y a la media hora tiene dolor, y nosotros no hicimos nada. La depresión postparto, obviamente que los factores psicológicos influían mucho, y en este estudio se dividían a las pacientes en 5 grupos, todas con 100 gamas de morfina. La diferencia era la dosis de bupivacaína del 0,5 que se utilizaba, 8 miligramos, 10 miligramos, 12 miligramos, 15 y 20. Se vio que el riesgo de desarrollar dolor crónico era mayor cuando la dosis del anestésico local era 10 o menos. Por lo tanto, la cantidad de anestésico local que usemos es un factor que importa, y se recomienda no hacer nunca menos de 10 miligramos para una cesárea. Y los factores protectores serían el uso de AINES en el postoperatorio y la anestesia neuroaxial, que es lo que hacemos siempre porque habíamos dicho que corta
de llano la entrada de estímulos a la médula. Después, con respecto al uso de opioides de vida media corta, como el fentanilo, en la anestesia neuroaxial, no se encontró diferencias en que el paciente desarrolle dolor crónico postoperatorio o no. Sí se sabe que da una mejor calidad analgésica y que disminuye los requerimientos de anestésico local, pero eso tiene un impacto más bien agudo. ¿Sí? Que yo use o no fentanilo en la raqui no hace que la paciente vaya a desarrollar dolor crónico o no. ¿Algo más de esto, Marian? Sigo. Dolor crónico post-amputación. También, muy frecuente, lo hacemos un montón en el hospital. Tras la amputación de una extremidad, pueden aparecer 3 situaciones. Esto me pareció importante, yo no lo tenía muy claro, no sé si todos lo saben, pero que hay 3 entidades que son diferentes, que son el dolor en el muñón o en el miembro residual. Esto se origina en la parte no amputada, ¿sí? En la parte que le queda. Se puede originar por dolor propio de la cirugía, problemas estructurales del muñón, que el muñón esté isquemiado, esté infectado, dolor por desafrentación secundaria o por la misma lesión del nervio proximal que quedó. Esto es dolor en el muñón o en el miembro residual. Dolor fantasma o sensación fantasma, en este caso al paciente no le duele, no existe una sensación dolorosa, pero sigue sintiendo cosas en el miembro que ya no está. ¿Sí? Siente que lo mueve, siente que le pica, siente que lo siente doblado, lo que sea, pero no le genera dolor. ¿Sí? Y lo otro sí es el dolor en el miembro fantasma, que es la sensación dolorosa referida a la parte distal, donde previamente se encontraba la extremidad que ya no está. ¿Sí? Digamos, duele, pero esa parte del cuerpo ya no está. Remarcaba el estudio que en este tipo de patologías y en este tipo de pacientes es donde por ahí las variables psicológicas por ahí tienen un poco más de importancia, porque al paciente le va a faltar una parte del cuerpo. Entonces, manejar esa esfera en estos pacientes por ahí es más importante que en otros tipos de dolor. Entonces, remarca la importancia de un abordaje interdisciplinario con o sociólogos, psicólogos o psiquiatras. ¿Sí? Porque vamos a ver un paciente, nosotros fuimos a ver un paciente el otro día, que le habían amputado las 2 piernas, otras se le habían amputado un poco más arriba también después, y el paciente nada, el paciente no dormía, estaba re loco, se arrancaba las vías, y está bien, yo puedo ir, puedo calmar del dolor, el cirujano le puede sacar la parte del muñón que le quedó infectada, pero si ese paciente no tiene otro tipo de soporte, probablemente lo que yo le haga y lo que el cirujano le haga no le sirva de nada. Entonces realmente es importante el abordaje interdisciplinario. El dolor por amputación se puede presentar con un dolor de corta duración, intenso, como calambres, latigazos, o puede ser un dolor constante, ¿sí? Es decir, que existe una intensa percepción del miembro que falta. Puede aparecer inmediatamente o tras varios años. Eso nos ayuda al diagnóstico diferencial. No es lo mismo que nos llamen en el postoperatorio inmediato de una amputación que un paciente que viene al consultorio de dolor después de un año tras una amputación por dolor. En uno vamos a pensar en que puede tener quizá probablemente una complicación aguda del muñón, y en otro un componente más neuropático, ya más relacionado con el dolor en el miembro fantasma. Otra cosa que se sabe es que la severidad del dolor en estos pacientes está relacionada con el tipo de amputación. Es menor en amputaciones traumáticas, y a su vez esto está relacionado por cómo estaba ese miembro antes de ser amputado. Por ejemplo, el herido de guerra que le arrancan un brazo tiene mucho menos riesgo de desarrollar dolor o el miembro fantasma que un paciente que viene con la gamba podrida, hace 2 semanas, tiene toda el asta dorsal recontrasensibilizada, el homúnculo de Painfield tiene, no sé, recontra desvirtuado, ¿sí? ¿No? Son distintos escenarios. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, solo para nombrar esto, lo puse que a veces lo que se genera es la teoría aferente periférica que explica este dolor, es la del neuroma. El neuroma es como si fuese un embrollo de nervios
que queda en ese nervio remanente y que actuaría como generador y disparador de estímulos constantes a la médula responsables de los cambios centrales secundarios. ¿Sí? La teoría del sistema nervioso central habla de que como ya ese miembro ya no está, entonces el paciente deja de tener aferencias en el sistema nervioso de tipo propioceptivas. Como le faltan todas esas aferencias, que no son dolorosas, sino que son propias de una parte del cuerpo, se empieza a haber una desregulación con lo que es los sistemas descendentes moduladores, se pierden las respuestas inhibidoras y llevan a una reorganización de la corteza sensorial. El enfoque terapéutico de estos pacientes, farmacológico, psicológico, psiquiátrico, muy importante, y también puede haber técnicas quirúrgicas. Analgésicos menores y opiáceos tienen un discreto beneficio a largo plazo, pero lo puse porque sí son muy importantes cuando nos llaman, cuando el paciente recién lo amputaron y tiene dolor. ¿Sí? O sea, si bien voy a pensar que ese paciente tiene riesgo de desarrollar un dolor crónico y voy a empezar a tratarlo también, tengo que calmarle el dolor agudo. Bueno, también va a necesitar paracetamol, va a necesitar AINES, va a necesitar opioides, ¿sí? Los gabapentinoides, por lo que ya explicamos, que bloquean las canales de calcio y los estímulos aferentes y bla, 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 se utilizan también pensando en el dolor crónico. Las benzodiazepinas, por su efecto GABA, mejoran la acción inhibitoria en el sistema nervioso. Se vio que el clonazepam aumenta la disponibilidad de serotonina y el ácido dorsal, y además disminuye la ansiedad y mejora la calidad del sueño que puede estar alterada en estos pacientes. Se puede tratar también con antidepresivos, amitriptilina, que también genera un tratamiento conjunto, además del dolor, de la ansiedad y la depresión. La ketamina reduce la hiperexcitabilidad central y sería una droga óptima para utilizar previo a la amputación, para tenerla en cuenta en el intraoperatorio, lo mismo que la lidocaína y la clonidina, la dexmedeto, que las tenemos, son drogas que en estos pacientes son muy relevantes y que podemos usar, previendo que va a desarrollar seguramente una sensibilización central y un dolor crónico. Los bloqueos centrales y periféricos interrumpen la entrada nociceptiva, por lo tanto son las técnicas ideales, ¿sí?, de anestesia para estos pacientes, y es muy bueno, sería ideal que se prolonguen en el postoperatorio inmediato. Si se acuerdan, yo les dije que si era una dosis única, más allá de las 24 horas no había diferencia, ¿sí? O sea, lo ideal es que se prolongue en el postoperatorio el bloqueo. Y una vez que nosotros hicimos todo lo que pudimos, o sea, técnica anestésica, analgésica, tratamiento del dolor agudo, tratamiento del dolor crónico, todavía tenemos un extra que son las cirugías, que las pongo para que sepan que están, no las vamos a hacer nosotros, pero bueno, cuando ya agotamos todo, por ejemplo, si es un paciente que lo amputaron y tiene una prótesis, bueno, fijarse si esa prótesis no está generando una excesiva presión sobre el muñón, pensar en que puede tener un neuroma y ese neuroma se puede resecar. Se pueden hacer procedimientos neuroquirúrgicos que son estimulación nerviosas periféricas de los nervios que quedan, y ya mucho más avanzado, que tampoco sé bien de qué forma se lleva a cabo, pero que se puede hacer, son cirugías para interrumpir las vías nerviosas a distintos niveles. Simpatectomías, por ahí la más sencilla, cordotomía, rizotomía, después ya lo último, lobectomía, bueno, chao, listo, le sacan todo al paciente. Conclusiones de esta clase, un poco bodrio. No hay ninguna intervención específica que disminuya el dolor crónico en todos los casos, ¿sí? No hay algo universal que va a decir, aplico esta receta y no. La detección de pacientes de riesgo en el preoperatorio y actuación sobre los factores de vulnerabilidad es algo que podemos hacer, por lo tanto hay que estar atentos y identificarlos. El tratamiento eficaz del dolor agudo en el periodo preoperatorio es fundamental en la reducción del dolor crónico. Yo creo que para nosotros, para el sistema de salud y para el paciente, es mucho más redituable concentrarnos en hacer una buena técnica anestésica y una analgesia postoperatoria que agarrarlo cuando el paciente ya está muerto de dolor, depresivo, ansioso, no puede dormir, tiene toda la médula y la corteza con neuroplastificada y ya no le podemos sacar el dolor con nada. Aplicar un tratamiento de dolor específico para cada procedimiento, es lo que yo les decía, no me voy a meter en cada procedimiento, pero ahora teniendo como estos lineamientos básicos, bueno, ir a buscar cómo puedo
aplicar todo esto a, no sé, a una mama, a una hernia, a una amputación, evaluar los factores de riesgo. Y por último, tener en cuenta que siempre que apliquemos una terapia multimodal parece ser más efectiva que una única técnica aislada en la reducción del dolor agudo y persistente. Bueno, si hay preguntas, yo ya me fui, así que acá les dejo